bien, se está grabando la exposición. Adelante, Jesús, por favor, si reinicias tu exposición. Bien, les decía que al conversar con el profesor, con Rafael, sobre este tema de la frontera sur y esta relación de interdependencia que hemos llamado en el sur del Perú, habían varios ángulos y había que dar varias vueltas al tema para saber exactamente qué es lo que podíamos tocar sobre un tema que tiene muchas aristas y que cada una de ellas tiene una historia, una complicación, tiene entrelazada una serie de elementos que hay que ir conociendo y que lamentablemente, yo lo digo con absoluta certeza, no son conocidos, no están en la parte de la historia oficial, muchos de ellos, y a veces hay que hurgar en la memoria colectiva de la propia población o de los actores de esos hechos para saber qué exactamente pasó. Cuando hablamos de interdependencia o interrelación económica en la frontera sur, no podemos dejar de lado definitivamente todos los antecedentes que hay sobre ello. Y es por eso que en la primera parte de esta presentación voy a extenderme un poco en los antecedentes, porque sin estos antecedentes, sin el conocimiento pleno de estos antecedentes, no podríamos entender esta situación que se da y no podríamos proyectarnos hacia el futuro. Voy a compartir la pantalla sobre este tema. ¿Estamos con la pantalla? No te escucho, Rafael. Sí, ya estamos con tu diapositiva. Sí, puedes ponerlo en modo presentación. Correcto. Ahí estamos. Bien. Entonces hablamos de un tema de interdependencia económica en la frontera sur y le pongo un título que un peruano, un patriota peruano, siempre decía que con Chile era una difícil vecindad. Entonces, ¿por qué tenemos nosotros en la frontera sur del Perú? Tenemos a Tacna, y Tacna tiene una doble frontera, tiene una frontera con Chile y tiene una frontera con Bolivia. Sin embargo, esto no siempre ha sido así. El límite del Perú por el sur hasta 1880 era con la República de Bolivia. Nosotros no limitábamos con Chile. Nuestro territorio se extendía hasta el río Loa, entre Tocopilla y Iquique, y del río Loa al sur estaba la localidad de Calama, que pertenecía a Bolivia. Entonces nosotros no hemos tenido en los años de 1800, no hemos tenido una frontera con Chile. Históricamente entonces viene a ser una frontera relativamente nueva. Con los demás países, con Bolivia, con Brasil, con Colombia, con Ecuador, sí hemos tenido fronteras, pero con Chile no. Y esta frontera surge entonces a partir de 1880 en adelante. Perú entonces no limitaba con Chile en esa época. Viene la guerra con Chile, declarada el 5 de abril de 1879. Nuestro país recibió la declaratoria de guerra. El objetivo de esta guerra fue apropiarse de las salitreras de Tarapacá, que se encontraban al sur de Arica, en la región de Tarapacá. En esta zona se encontraba la salitrera de Tarapacá, que en ese tiempo era una riqueza muy importante en el mundo. No solamente Perú tenía salitreras, sino también tenía Bolivia. Entonces, la zona de salitre de Bolivia y de Perú eran ambicionadas por Chile, y es así como se declara la guerra. Si nosotros vemos el mapa, cuando termina la guerra, formalmente termina con el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Voy a dar un rápido salto, no voy a detallar los temas del conflicto.
Pero cuando termina la guerra, formalmente termina con el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. Fíjense ustedes que cuando termina la guerra, toda esta parte del territorio que correspondía a Tarapacá, esa parte ya Perú la perdió, déjenme ver si O sea, estamos viendo tu diapositiva de la guerra con Chile, con el mapa que la parte de colorida empieza por debajo del río Sama. claro, la parte morada, digamos así, era la parte que corresponde a la provincia de Tacna. La parte verde era la provincia de Arica y la parte marrón claro era la provincia de Tarapacá. Con el Tratado de Ancón de 1883, toda la parte de Tarapacá se pierde. O sea, Perú admite que ha perdido Tarapacá. Y entonces solamente queda pendiente la situación de Tacna, que es la parte morada, y la parte de Arica, que es la parte verde. De acuerdo al tratado, esas dos provincias quedaban en manos de Chile por 10 años. Al cabo de los 10 años tenía que realizarse un plebiscito para que la población de estas dos provincias decidieran voluntariamente si pasaban a manos de Perú o se quedaban en manos de Chile. La realidad es que finalmente, después de los 10 años, Chile no cumple el tratado. Y ya pongo énfasis en este tema, no cumple, porque gran parte de las relaciones que se van a dar en el futuro de esta relación Perú-Chile es permanente el no cumplimiento de acuerdos, de tratados que se han suscrito, que se han firmado, que se han llevado a cabo por parte de Chile. En este caso, a los 10 años de cumplido el Tratado de Ancón, que tenía que realizarse el plebiscito, pues Chile no realizó el plebiscito, se negó a hacer el plebiscito y mantuvo en sus manos las provincias de Tacna y Arica. Hasta que simplemente a través de negociaciones con la intervención del gobierno norteamericano es que se resuelve el que ha quedado, no haciendo una consulta, sino ante las circunstancias de imposición, digamos, por parte de Chile y la necesidad del gobierno de Perú de resolver el conflicto que estaba pendiente, es que se resuelve entregando la provincia de Arica, a Chile y quedando el Perú con la provincia de Tacna. Arica pasa a manos de Chile y Tacna queda en manos del Perú. Esto recién en 1929. Recién en 1929 se resuelve el problema de Tacna y Arica. Fin de la guerra total, fuera de la ocupación chilena, este extenso territorio de Arica y Tarapacá, todo esto es perdido por el Perú y solo es recuperado la parte de la provincia de Tacna que estuvo casi 50 años bajo dominio de Chile, con autoridades chilenas, con escuelas chilenas, con iglesias, con curas chilenos, porque los curas peruanos fueron expulsados. Es decir, un dominio total de este territorio y sin embargo, esta provincia, a pesar de esa situación, logra recuperarse y logra reincorporarse al Perú, básicamente por la voluntad de la población de las provincias que mantuvo siempre latente el cariño a la patria y el amor a la patria. Entonces, eso ocurre en 1929. Chile no cumplió el tratado, se frustró el plebiscito que debía definir los destinos de Tacna y Arica, se reiniciaron las negociaciones que culminaron con la firma del Tratado de Lima el 2 de junio de 1929, donde se decide Tacna para el Perú y Arica para Chile. Tacna retorna al Perú, Arica queda en manos de Chile, ambas provincias tienen hasta la actualidad soberanía restringida. Ambas provincias tienen hasta la actualidad soberanía restringida. Es la única parte del territorio nacional que nosotros, el país, tiene soberanía restringida. Esto no lo van a encontrar seguramente en muchos textos, pero es la realidad.
Y voy a hacer simplemente un breve paréntesis acá. ¿Por qué es la realidad? Porque de acuerdo al Tratado de Lima del 2 de junio de 1929, el Perú no puede disponer libremente de la provincia de Tacna, de los territorios que eran ocupados por Chile. Como que también Chile no puede disponer libremente de los territorios ocupados en ese entonces. O sea, no puede disponer de Arica. Ni el Perú puede disponer completamente de Tacna, ni Chile puede disponer totalmente de Arica. Si Chile quiere disponer de Arica, el Perú tiene que consentirlo. Si el Perú quiere disponer de Tacna, Chile tiene que consentirlo. Por eso es una zona de territorio nacional con una particularidad de soberanía restringida. Esto es materia también de discusión, ha sido materia de ponerlo sobre el tapete muchas veces cuando Bolivia ha querido salir al mar, ya ha negociado con Chile una salida al mar, ya han conversado con Chile una salida al mar, y se ha dado algunas señales que la salida al mar podría haber sido por la zona de Arica. Inmediatamente el Perú tiene que ser consultado. Y ese es el territorio de Arica no puede ser entregado a Bolivia si es que Perú no lo consiente, como que Perú no puede disponer de Tacna si Chile no lo consiente. Es una figura muy particular que se da en estas dos provincias. Tacna entonces retornó al Perú y Arica quedó en manos de Chile. La unidad económica que significaba más provincias quedó partida geopolíticamente, pero mantienen una estrecha relación de interdependencia por sus características. Arica era el puerto natural de Tacna. Tacna era una puerta de la salida de Bolivia. El tránsito de Bolivia hacia Arica se daba por Tacna, se daba por las alturas de Tacna. La plata de Potosí salía por Tacna y iba en recuas, en mulas, hasta Arica, que era el puerto natural de Bolivia. Entonces, esa unidad económica, geopolítica que existía entre Tacna y Arica fue rota con el Tratado de 1929, cuando perdemos Arica, pasa a manos de Chile y nosotros nos quedamos con Tacna. Pero esa unidad, si bien es cierta, es rota geopolíticamente, sin embargo, mantiene su funcionalidad y por lo tanto el tránsito de Tacna y Arica se mantiene, el tránsito de Bolivia hacia Tacna y Arica se mantiene, y es por eso que en esa unidad geográfica y en esa unidad económica se dan algunas particularidades que no las voy a acotar acá, simplemente las voy a mencionar. Por ejemplo, la existencia que el puerto de Arica tenía que estar al servicio de Bolivia y que el puerto de Arica tenía que estar al servicio del Perú. Entonces, esas son particularidades que están establecidas porque no se podía romper ese nexo entre el territorio peruano y el territorio chileno, y entre el territorio boliviano y el territorio chileno. Entonces, el puerto de Arica, que era el puerto peruano, y que pasó luego de esta firma del tratado de 1929 a mano de Chile, se convierte en un puerto donde Bolivia tiene su muelle y el Perú usa el muelle de Bolivia para el desembarco de la carga peruana. Esa unidad es una unidad que se va a mantener en la historia por las propias características geopolíticas y geográficas de la zona. ¿Qué temas quedan pendientes? Saltando cosas rápidamente. En 1999, el gobierno de Fujimori firmó el acta de ejecución del Tratado de Lima, porque de acuerdo al Tratado de Lima, había una serie de cosas que se tenían que cumplir por parte de Chile para que se ejecutara este tratado, que el tratado quedara consolidado. Y uno de los puntos centrales del Tratado de Lima era que Chile tenía que entregar al Perú un muelle de atraque para vapores de calado, decía el tratado. Estamos hablando de 1929, cuando no habían los grandes barcos. Los vapores de calado de la época vendrían a representar los grandes barcos de ahora. Entonces, el espíritu del Tratado de 1929 obligaba a Chile a entregar un puerto con características competitivas para barcos de gran calado al servicio del Perú, porque prácticamente al quedarse Chile con Arica, le había quitado el puerto a Tacna.
Entonces, el canje era, te quedas con Arica, pero me construyes un puerto. Eso no ocurrió, no ocurrió en la historia, y finalmente el gobierno de Fujimori aceptó por puerto simplemente un malecón de atraque donde no pueden atracar barcos de gran calado y donde la profundidad es apenas 7, 8 metros cuando se necesitan hoy en día profundidades de arriba de 20 metros para poder ser un puerto competitivo. Bien, y quedan otros temas pendientes. No se reclamó la intangibilidad de los terrenos del Chinchorro. El Chinchorro es un área de terreno que se encuentra en la localidad de Arica, que es territorio peruano y que de acuerdo al tratado no debía ser tocado. Sin embargo, Chile atravesó el Chinchorro, ocupó una parte para hacer una construcción de viviendas y en otra parte atravesó para hacer una vía. Entonces, el acta de ejecución del Tratado de 1929 no contempla esa intangibilidad de los terrenos del Chinchorro. No se devolvieron los libros robados de la Biblioteca Nacional durante el saqueo de Lima, que era un compromiso, pero no se cumplió. Y quedan pendientes al margen del acta de ejecución un tema que lo vamos a ver más adelante. El respeto al límite terrestre establecido en el Tratado de Lima, el respeto a la servidumbre establecida sobre el canal Uchusuma y el respeto a la servidumbre establecida en la línea del ferrocarril Tacna-Arica. Son temas que están pendientes, que van a tener una connotación no solamente histórica, geopolítica, sino económica, y vamos a verlo después. La frontera con Chile. Decíamos que en 1880 nosotros no limitábamos con Chile. La frontera terrestre con Chile fue establecida entonces recién en el Tratado de Junio de 1929 y definida en el terreno, o sea, colocada en el terreno por la Comisión Mixta de Límites de 1930. Sin embargo, hasta hoy Chile no respeta dicho tratado y lo vamos a ver luego de unas láminas más. La frontera marítima con Chile no fue establecida en el Tratado de 1929. En ese tiempo no había mayor preocupación por cuáles eran los límites marítimos. Cuando el Perú, Chile y Ecuador tienen la invasión de naves, de barcos balleneros en las costas peruanas, por los años 1950, en las costas peruano-ecuatorianas, ellos hacen la proclama de las 200 millas marítimas, pero no se establece cuál es el límite entre las fronteras tanto de Ecuador con Perú ni de Chile con Perú. Perú luego ha venido sosteniendo permanentemente que de acuerdo al derecho internacional, el límite debería ser la bisectriz del ángulo que forma las costas de ambos países. Y en este caso, en el punto donde termina la frontera terrestre, que es el punto Concordia, llamado así. Mientras Chile sostenía que debía ser el paralelo que pasa por el hito número 1. Lo vamos a ver. Entonces, esta controversia fue planteada por el Perú e invitó en varias oportunidades a Chile para resolver bilateralmente esta controversia, de manera tal que se pusieran de acuerdo ambos países para saber cuál iba a ser el límite finalmente entre los dos países. Chile nunca aceptó esta conversión bilateral, por lo que el Perú tuvo que acudir a la Corte Internacional de Justicia de la Haya para que éste la definiera el límite marítimo. Ustedes tienen que haber vivido esa etapa que empieza en el año 2007, 2008 se presenta la demanda y queda resuelta en 2014, donde queda establecida el límite marítimo entre Perú y Chile. Este es el texto del Tratado de 1929, donde establece cuál es el límite de la frontera terrestre o cuál es la frontera terrestre. Aquí simplemente me voy a limitar a 3 líneas. Dice, el territorio de Tacna y Arica será dividido en 2 partes. Tacna para el Perú y Arica para Chile. La línea divisoria entre dichas partes y en consecuencia la frontera entre los territorios del Perú y Chile será un punto en la costa que se denominará Concordia. Y ahí me quedo que es lo importante. O sea, la frontera entre los territorios del Perú y Chile se iniciará en un punto en la costa que se denominará Concordia. ¿De acuerdo? Vamos adelante.
Vamos a ver el plano de la Comisión Mixta de 1930 que consagró el punto Concordia. ¿Dónde esta comisión mixta, constituida por representantes de Perú y Chile, un año después de haberse firmado el tratado, dice, bueno, vamos a colocar los sitios en la frontera, ¿no es cierto?, que demarquen físicamente, no en papeles, sino físicamente la frontera. Y el plano de la Comisión Mixta de 1930, que consagró el punto Concordia, es este. Está firmado por el representante chileno y está claramente definido. Es esta línea larga, acá hay se lee hito 3 en la parte superior, hito 2 aquí, hito 1 por acá, y finalmente el punto Concordia es este en la orilla del mar. Allí se establece el punto Concordia. La comisión mixta, dirigida por Federico Basadre, del Perú, y Enrique Brieva, determinó, de acuerdo al Tratado de 1929, el punto de inicio de la frontera. Decía, partirá de un punto de la costa que se denominará Concordia, distante 10 kilómetros al norte del puente del río Utah. Ahí está el punto Concordia. Lo tenemos ampliado. Este es el punto Concordia y este es el hito 1. Este tema tiene que quedar muy grabado porque es un problema hoy pendiente entre Perú y Chile. Y valgan verdades, quiere ser ignorado por los gobiernos. No se escucha que este es un problema. Mejor me quedo ciego, sordo y mudo y no hablo nada. Pero este es un tema latente. La definición de la frontera marítima fue realizada por la Corte Internacional de Justicia de La Haya, luego que el Perú demandara a Chile para su establecimiento. Ya dijimos que Chile se negó permanentemente a resolver la controversia del mar mediante conversaciones bilaterales. La controversia en La Haya duró 6 años. Este es el mapa del conflicto. Chile argumentaba que la línea esta punteada superior, esta línea punteada superior, era su límite y por lo tanto que esta parte en rojo le correspondía, como esta parte en celeste más fuerte, en azul claro, le correspondía un área de controversia de 37.900 kilómetros y otra área en rojo de 27.800 kilómetros. Esa era, Chile no solamente decía que le correspondía, sino ejercía el dominio, el manejo, el control de esas áreas marítimas. Ninguna nave peruana que cruzara este paralelo 18 grados, 21 minutos, 8 segundos, podía pasar sin tener un conflicto, porque inmediatamente pasaban las naves peruanas, pues simplemente eran detenidas por la Marina chilena. Los pescadores detenidos, sujetos a multas y todo un problema con los pescadores. Estas son las áreas que estaban en controversia. Cuando todavía no había el límite marítimo, Chile ejercía el dominio hasta el paralelo 18 grados, 21 minutos, 8 segundos. Como el Perú no reconocía este paralelo, a pesar del dominio en la práctica de Chile, Perú decía que el límite debía ser la bisectriz del ángulo que forma la costa peruana con la costa chilena en el punto Concordia, debía trazarse una bisectriz del ángulo. Esa era la propuesta peruana. Y ese es el tema que se lleva finalmente a la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Aquí está nuevamente, esto es un plano de la propia Corte. La línea azul superior paralela es lo que demandaba Chile. La línea roja es lo que decía el Perú que debía ser el límite. Y esta zona celeste pintada vale la pena hacer alguna mención. A ver, si Chile te había proclamado con Perú 200 millas, junto con Perú y Ecuador, esta zona paralela a la costa de 200 millas era lo que debía tener como límite, ¿ok? Y Perú debía tener como límite estas 200 millas. Esta zona celeste que están viendo allí,
esa zona celeste, es una zona que está dentro de las 200 millas peruanas. Pero como Chile usurpaba este triángulo marítimo hasta el paralelo, decía además que no tenía 200 millas acá, sino que esto le llamaba el mar territorial, el mar, en este momento no recuerdo el nombre, pero tenía un nombre particular que era la extensión de su territorio llegaba hasta la parte. Aguas internacionales. Sí, aguas internacionales eran, pero no, Chile lo llamaba como su mar presencial. A mar presencial, correcto. Entonces, ellos decían, mi límite aquí es 200 millas, pero en el lado que está el Perú, para que el Perú no le pertenezca esto, yo tengo un mar presencial, entonces me extiendo. Todo este era el problema en conflicto en la Corte Internacional de Justicia de la Haya. Repito, el paralelo lo reclamaba Chile como límite y por lo tanto quería todo esto asumía como suyo, sobre el cual ya tenía control, en la práctica tenía el control de esto. Perú reclamaba que el límite debía ser la bisectriz del ángulo que forma la costa del Perú con la costa de Chile. Finalmente la Haya da un fallo, y el fallo es que le da la razón a Chile en las primeras 80 millas y le dice que en esta zona, por usos y costumbres, se ha respetado este paralelo. Pero ya después de las 80 millas no hay ningún agravante, ningún hecho que diga que aquí se ha respetado el paralelo y por lo tanto utiliza esta línea como línea limítrofe del mar entre Perú y Chile. Y esto queda consagrado en el fallo de la Corte Internacional de la Haya del 27 de enero del año 2014. Perú recupera toda esta zona, que no la tenía, cerca de 50,000 kilómetros cuadrados, recupera, ¿no es cierto? Chile se ve recortado lo que tenía y mantiene todavía el control sobre esta zona donde el Perú decía es la bisectriz. Pero, digamos, Perú recuperó 50,000 kilómetros cuadrados. Si alguien puede decir que quién ganó en La Haya, indudablemente que el Perú en La Haya. No ganó en La Haya, no lo que nos hubiera gustado que se gane, no lo que nos hubiera correspondido, pero ganó mucho más de lo que tenía hasta ese momento, donde en toda esa área en azul, toda esa área en azul era absolutamente controlada por Chile. Bien, a partir de La Haya, el Perú entonces tiene un límite marítimo de 200 millas. Jesús, Sí. ahí aprovechemos. ¿Por qué es importante esa zona? ¿Qué cosa hay ahí? Bueno, en realidad la zona es una zona rica, muy rica en pesca, de altura le llaman, atún, pota en cantidades, pero la verdad de las cosas que puede ser muy rica, es un problema de soberanía además, pero también hay que reconocer que el Perú no ha ejercido el dominio sobre esa zona, siempre la ha dejado abandonada y hoy en día no hay una política marítima que pueda decirnos cómo aprovechar esa zona. Esa zona está en manos de las empresas pesqueras internacionales que sin control de Perú pueden estar perfectamente apropiándose de esos recursos marinos. Además de eso, se conoce que la cordillera submarina que corre en esa zona podría tener eventualmente riquezas mineras importantes. Hay denuncios mineros ya en esa zona que se han planteado, pero que aún no son debidamente estudiados y que podría decirnos algo más. Ok, gracias Jesús. Bien, hago un recuento hasta esta parte. Es un difícil problema con Chile. No es que uno quiera tener encono con Chile como país, como gobierno. En el Perú obviamente ha trascendido por la sangre de los peruanos, no me queda ninguna duda que este descontento, este resquemor con Chile existe, pero no es que nazca de la nada. Perú ha tenido, lamentablemente, en Chile un enemigo antes que tuviéramos límite con este país. Como verán ustedes, nos declararon la guerra sin nosotros tener límite con ellos. Así de simple. Entonces, Chile tenía, por la ambición de las riquezas que existían en Tarapacá, fue que declara la guerra y se compra un pleito con el Perú.
es decir, se convierte en enemigo del Perú. Desde 1879 ha existido entonces una constante confrontación. No es que acabó con el Tratado de 1929, en que se firmó el Tratado de Lima, que devolvió Tacna, pero que se quedó con Arica, ¿no? Ojalá hubiera terminado con ese Tratado de Lima que se llamaba más Tratado de Paz, igual que el Tratado de Ancón. Aún después de la firma del acta de ejecución de 1999, que fue ampliamente favorable a Chile, esta acta de ejecución que firmó el gobierno de Fujimori, sin embargo, este país ha mantenido permanentes controversias con nuestro país, que a veces no son debidamente difundidas en la prensa nacional, pero que existen. Lo más saltante son el límite marítimo que fue resuelto en 2014 y lo que hasta este momento existe, el incumplimiento del Tratado de 1929 sobre la frontera terrestre que sigue pendiente. ¿Por qué decimos que sigue pendiente? El triángulo terrestre. El triángulo terrestre es un tema que hoy está pendiente con Chile. Este es nuevamente el mapa que expusimos anteriormente, donde está la línea, el límite entre Perú y Chile establecido en las actas de la Comisión Mixta de 1930, de acuerdo al Tratado de 1929. Aquí ustedes ven este punto, es el hito 1, y este de aquí es el punto Concordia. Este es el hito 1 y este es el punto Concordia. No es un gran terreno, valgan verdades. Es un terreno que podrá tener 1,5 hectáreas, 2 hectáreas o lo que sea. Chile, ante la derrota en La Haya, reclama ese mismo día, proclama que su límite, que a La Haya le ha reconocido que el paralelo que limita el mar es efectivamente el que pasa por el hito 1. Eso es cierto. La Haya determina que el límite entre Perú y Chile no parte en el punto Concordia, en el mar, no parte en el punto Concordia, sino es el paralelo que pasa por el hito 1, o sea, este paralelo. ¿Ok? Quiere decir que este lado de la costa peruana, este lado de la costa, es un territorio peruano sin mar. ¿Ok? Porque de aquí en adelante este mar es de Chile. Pero en La Haya no dice que el paralelo determine el límite terrestre, porque el límite terrestre ya estaba establecido en el Tratado de 1929. Entonces, no podía decir La Haya sobre el límite terrestre porque además no fue motivo de controversia. La Haya solamente se pronuncia sobre la controversia. La controversia era el límite marítimo. Y el límite marítimo dice que se inicia obviamente en la costa en el paralelo que pasa por el hito 1, acá inicia el paralelo y se va el paralelo 80 millas adelante. Esto es, aquí está el hito 1, se traza el paralelo y esto, a partir de aquí, es el límite marítimo. Pero este territorio es peruano, porque el límite terrestre según el tratado es este. O sea, este triángulo es peruano, aunque no tengamos derecho al mar, es peruano. Sin embargo, Chile mantiene en la práctica, digamos, para decirlo casi, mantiene cierto control sobre el territorio este. Total, no es total. ¿El Perú lo controla? No lo controla. Aquí, en esta zona, cercano al triángulo, hay un PB que se llama Puesto de Vigilancia Bolognesi, que es el que tiene que cuidar el límite territorial. Sin embargo, cuando uno va al PB Bolognesi y les dice que va a entrar a este territorio, le impiden. La Policía Nacional del Perú impide que ingresen porque saben que esta es una zona que Chile está reclamando. Acá Chile en el sur, acá en esta parte, Chile tiene un puesto de vigilancia, de la Marina. Cuando uno transita o ingresa a esta zona, el personal de la Marina sale inmediatamente a controlar a la gente que ingresa en esta zona. Esta es una zona absolutamente peruana de acuerdo al Tratado de Lima de 1929. Sin embargo, Perú
no está ejerciendo la soberanía absoluta, es decir, el control total. ¿Y cómo se escudan? ¿Cómo es que evitan decir que no tengo control? Perú y Chile han firmado un tratado de fronteras en 1930, y donde dicen que 100 metros al lado de cada frontera no debería haber ningún personal policial ni militar. Entonces, como se crea una franja neutra, de acuerdo a ese tratado, esto podría ser considerado de la franja neutra. Y es por eso que en ese escondite es que no hay una preocupación por afirmar que este territorio es totalmente peruano. Este es un problema en controversia, sí es un problema en controversia. ¿Cómo se evidencia? Hace unos años atrás ingresó un huaico por una quebrada, que es quebrada de Río Seco, por esta zona, y se extendió por todo este lado. Se extendió por acá. ¿Ya? Bien, esta es una zona, cuando el huaico entra, carga con una serie de minas, porque era un territorio minado. A raíz de un eventual conflicto de 1975, Chile minó toda la frontera, cuando el gobierno de Juan Velasco Alvarado estaba en el Perú, y se vislumbraba la posibilidad de una confrontación bélica entre Perú y Chile. Chile minó toda la frontera. Cuando el huaico entra, se extiende y cruza territorio peruano y se extiende en toda esta zona. Sin ninguna autorización, Chile ingresó con personal militar para sacar las minas que estaban en este territorio. Eso fue motivo de una denuncia. Hemos documentado con fotografías el ingreso al territorio peruano de tropas chilenas y de maquinaria. Sin embargo, la Cancillería, desde mi punto de vista muy timorata de entonces, negó que eso sea territorio peruano, que las fotos habían sido tomadas en otro lugar y que no era cierto que ellos hayan entrado, ¿no? ¿Por qué? Porque no pueden decir que han entrado, porque sería decirles están violando nuestra soberanía. Para no comprarse el pleito, nos dijeron a nosotros que las fotos las habíamos tomado en otro lugar. Así de fácil. Cuando realmente las fotos habían sido tomadas aquí con el ingreso de personal militar y maquinaria chilena para hacer el desminado. Chile hace el desminado de esto. Chile hace el desminado. No lo hace Perú. Chile contrata y hace un desminado en esta zona. Y el gobierno de entonces le admite con documentos que se ponen de acuerdo para el desminado, sin especificar que es territorio peruano. Simplemente hay un acuerdo para el desminado de la zona invadida por el huaico. ¿Es un tema en conflicto? Desde mi punto de vista, sí. Seguramente cuando pregunten a alguien de Cancillería si hay algún problema limítrofe entre Perú y Chile, les van a decir que no. Yo los invito a los de Cancillería o a cualquiera que vaya a este territorio y que ingrese a este territorio y a ver si no hay una reacción inmediatamente de Chile. Territorio pequeño, pero territorio peruano al fin de cuentas. Bien, recapitulemos nuevamente. La relación Perú-Chile, como verán, estamos hablando del año 2000, el gobierno de Ollantumala es del 2006 adelante, y allí fue el ingreso de las minas. 2011. 2011. Entonces estamos hablando recién, del Huayco, del 2011, 2012. Y allí seguía la controversia. El 2014, más cerca aún, el 2014, con el fallo de La Haya, Chile reafirma que ese territorio, ese triángulo es peruano. Lo sale Piñera a decir, La Haya nos ha reconocido el territorio del triángulo que es peruano, es chileno porque no es del Perú, es de Chile. Entonces, son temas que están permanentemente, no son cosas que están en la vieja historia, están en el presente. Pero además de ese tema, yéndonos más al tema económico, el norte de Chile, que hemos visto Tarapacá e Iquique, Tarapacá, Arica, que fueron los territorios que correspondían al Perú, en ese tiempo eran muy valorados por el salitre. Pero el boom del salitre se acabó. Y entonces esa es una zona desértica. Es una zona muy seca, es el desierto de Atacama, y Chile
ha querido, siempre ha puesto una preocupación en afirmar la chilenidad en ese territorio, porque ese no era su territorio. Entonces ha tenido que afirmar la chilenidad allí, hacer que eso era de Chile, darle confianza a la gente. Y como no había un desarrollo económico en base a la producción agrícola, pecuaria, por la falta de agua en la zona, Chile le ha dado un tratamiento en la zona norte de Chile, una preocupación básicamente de ponerlo como zona comercial, ¿no? Las condiciones económicas del norte de Chile no han sido ya las del auge del salitre y ha sido preocupación de los gobiernos. Entonces, en 1952, fíjese, 1952, estamos hablando apenas a, a 22 años de haber culminado la guerra con la entrega de Tacna. O sea, cuando Arica recién estaba en manos de Chile, 22 años, se le dio la categoría de puerto libre a Arica. Chile, Arica le dio la categoría del gobierno del presidente Ibáñez en Chile y le dio la categoría de puerto libre. ¿Para qué? Para que todo el flujo económico en esa zona del continente llegara por Arica. Y entonces Arica, que tenía allí el ferrocarril hacia el Perú, o el ferrocarril de Tacna a Arica, y tenía el ferrocarril de Arica a La Paz, esa zona la potenciaba económicamente porque todo el comercio hacia el sur de Perú llegaba en barcos por allí, hacia el puerto, y se alimentaba al Perú y también transitaba hacia Bolivia. Entonces fortalecía el carácter económico de esa zona y le dio el carácter de puerto libre. Era la primera vez que se hablaba de puerto libre, hoy se llaman zonas francas. Le dio toda la categoría de puerto libre, es decir, los barcos llegaban y se pagaban, no había ningún impuesto que se pagara por allí. Y además crea un plan de industrialización de la zona. En 1958, crea la Junta de Adelanto de Arica, es decir, una junta especial. No habían regiones, eran igual provincias y departamentos como los teníamos ahora acá. Pero en 1958 crea una Junta de Adelanto con carácter de gobierno regional hoy en día, con autonomía, con manejo económico, para poder manejar el desarrollo y potenciar el desarrollo del norte de Chile. En ese tiempo era básicamente la preocupación por Arica. Arica tenía que terminar de chilenizarse, porque estaba muy fresco el tema de la guerra, muy fresco el que haya pasado a manos de Chile la provincia de Arica. Entonces crea en 1958, se crea la Junta de Adelanto y la disuelve en 1976. ¿A raíz de qué? De que un año antes, en 1975, puso en operación la zona franca de Iquique, que se extiende a la región de Arica, Parinacota, incluyendo Arica. Cuando hablamos de zona franca de Iquique, no solamente estamos pensando en Iquique Puerto. La zona franca de Iquique tiene una extensión que llega hasta la propia frontera con Perú, donde está la zona, el parque industrial de Chacayuta, se llama, en Arica, que está justo en la frontera con Perú. Entonces, había una enorme preocupación de Chile de potenciar su economía, buscando alternativas a la escasez de recurso hídrico, a la escasez de una agricultura ganadería en la zona norte por la falta del agua, y gira la mirada hacia la posibilidad de ser un ente articulador o un núcleo articulador de comercio con Bolivia y con el Perú a través del puerto de Arica. Pero ya en 1975 hay un crecimiento de Arica, pero luego hay una zona en el norte de Chile, se extiende hasta Antofagasta, donde no hay nada. Iquique era un puerto casi muerto. Y entonces Chile, con una visión geopolítica, decide potenciar el puerto de Iquique, cosa que la influencia económica en el norte de Chile no quede solamente en la cabeza de Arica, sino que se extienda hacia el sur, hacia Iquique, y queda la zona franca de Iquique. Hoy en la zona franca de Iquique es una enorme zona franca, hay más de 2.000 industrias allí establecidas. ¿Qué es lo que pasa en el otro lado? En el caso de Tacna. Y hemos visto en el caso del norte chileno, se fortalece, se trata de fortalecer allí y eso hasta el año 1990 era prácticamente Arica
Arica e Iquique eran los alimentadores de todo el contrabando que entraba al Perú. Le hacía un gran daño a la economía nacional. La frontera entre Perú y Chile era una coladera. Como no había un régimen especial en Tacna, y simplemente la mercadería o la traías de contrabando o pagabas impuestos. Obviamente el contrabando era la alternativa más sencilla, ¿no? Tacna se desarrollaba desde el año 1950 con la gran minería en Toquepala. Había una presencia minera como enclave primario exportador en Toquepala, especialmente de cobre y molibdeno, pero básicamente es cobre, que le da la importancia económica a toda esta zona. Sin embargo, tiene una baja ocupación de mano de obra y casi nula relación con la ciudad. Este es un tipo de enclave minero. Si en Tacna le pregunta a alguien si conoce Toquepala, ni conocen Toquepala. Son solamente las personas que trabajan allí las que van y vienen y no tienen mayor relación con la ciudad. Ni siquiera cuando se inició el proyecto Toquepala, los funcionarios de la Sauder vivían en Tacna, se alojaban en Tacna y la economía se movía a través de estos funcionarios. Cuando establecieron ya el asentamiento minero en Toquepala, se trasladaron a Toquepala, donde tienen su propia ciudad, su propio núcleo de vivienda y ya no tienen relación con Tacna. O sea, esto es un típico enclave minero en la zona sur del Perú. Entre esa época que hemos estado viendo, 1970 al 1990, el comercio en Tacna era esencialmente un comercio absolutamente contrabando, enorme contrabando, de pequeña escala. Pasaban, y obviamente con gravísimos problemas de corrupción entre todos los funcionarios que controlan la frontera, policía, aduanas, migraciones, todos entraban a la colada. Había que hacer las bolsas para pasar los controles simplemente. El problema era de cuánto era la bolsa y no era si se podía pasar o no en ese tiempo. Bueno, hacia 1990, felizmente, la política de los representantes de Tacna en el Congreso ven este tema y plantean la creación de una zona franca en Tacna, de tal manera que se formalice todo este comercio y contrabando, que este comercio pague impuestos, que sea formal y de esa manera contrarreste la agresión económica que tenía Chile con el contrabando. La zona de franca empieza a funcionar en 1991 y permitió la formalización de una intensa actividad dedicada al contrabando. Pasó a una economía formal comercial ocupando gran cantidad de mano de obra. La zona franca no solo convirtió en un atractivo para el mercado nacional, sino también para la población de Arica, que accede a Tacna en una hora, son 56 kilómetros, en lugar de viajar a Iquique, que son 310 kilómetros. Entonces, la zona franca de Tacna ha crecido mucho, creció mucho, tuvo su auge muy fuerte, pero logró articular muy fuertemente, fortalecer muy fuertemente la relación Arica-Tacna. Era cruzada la relación, muy económicamente de un lado para otro, pero el flujo de pasajeros entre Tacna y Arica era inmenso. La zona franca de Tacna creció en función de la idea esencialmente comercial, no ocurriendo lo mismo con el área industrial. El área industrial no creció por trabas burocráticas que no la hacían competitiva y por lo tanto son muy pocas las industrias que han apostado por establecerse en la zona franca de Tacna. ¿Qué más tenemos en la economía sur del Perú? En Tacna hay una escasez tremenda de recurso hídrico y el uso de tecnologías tradicionales en las actividades agropecuarias no le han permitido ser competitiva. La agricultura no es competitiva. En esta materia solamente hay 2 o 3 productos que han logrado superar esto. Uno de ellos es el orégano, por las condiciones especiales climatológicas de la zona, que produce más del 80% del orégano peruano, lo produce en las zonas de Tacna, y la aceituna, que se produce en la zona baja de Tacna y que sin mayor valor agregado también es materia de exportación. Existe una incipiente industrialización del aceite de oliva por estas extensiones de olivos. El desarrollo de la pesca es precario, básicamente artesanal, con baja ocupación de mano de obra. Y esto es importante, las diferencias de ingresos entre ciudadanos chilenos y peruanos
coloca hoy en día a Tacna como la zona de atracción y el desarrollo de servicios al alcance de los visitantes. Casinos, servicios médicos, farmacias, servicio de imprenta, gastronomía, todo al alcance de Chile. ¿Por qué? Porque el ingreso per cápita en Chile es mayor. Por ejemplo, una persona que se jubila en Chile, lo que hace es busca una casa en Tacna para vivir. ¿Por qué? Porque la jubilación no le alcanza para vivir en Chile. En cambio, con ese ingreso que tiene, se va a Tacna, alquila una casita y le alcanza para vivir tranquilamente con su jubilación, ¿no? Como en todos los sitios las jubilaciones son precarias, también lo son en Chile, pero como el costo de vida en Tacna comparativamente al de Chile hoy en día es más económico, es posible que familias enteras vayan a Tacna a vivir, ¿no es cierto?, a vivir de su jubilación, de sus rentas y tranquilamente viven en Tacna. Pero además, hay otros temas que son altamente competitivos. Los servicios médicos en Chile son muy caros y dicen de mala calidad. En cambio, en Tacna los servicios médicos son aparentemente de mejor calidad y mucho más económicos. Entonces, hay una migración constante o un turismo, si se quiere, médico hacia Tacna muy grande, que el famoso hospital de solidaridad que se creó es prácticamente un hospital que está ocupado para atender el 70% de pacientes son chilenos. Y los servicios de oftalmología, venta de lentes, dentistas, en general de médicos de todo tipo, hay un enorme movimiento de Chile hacia el Perú por la calidad de los servicios médicos que brinda el Perú. El caso de los casinos. En el caso de los casinos hay leyes restrictivas en Chile para poder ingresar a un casino. Los funcionarios públicos no pueden entrar a casinos en Chile, no pueden entrar por ser funcionario público. En el Perú entra cualquiera. Entonces, lo que ocurre es un flujo también de gran cantidad de turistas que llegan a Tacna y van a los casinos, ¿no? Bueno, y la gastronomía. En Arica, valga verdad, la comida es pésima y cara. Y no solamente en Arica, sino en Iquique, en Antofagasta en general. Entonces, el atractivo gastronómico también hace que los chilenos vayan a Tacna, consuman y vivan felices de la vida, lo cual significa, dicho sea de paso, el alza de los precios de los restaurantes en Tacna. Entonces, Tacna se mueve en función de toda esa gran cantidad de casinos, servicios médicos, farmacias, servicios de imprenta, gastronomía, taxis, notarías, todo lo mueve el flujo turístico que viene de Chile hacia Tacna. Y eso es lo que le ha dado, digamos, el crecimiento de Tacna los últimos años. Tacna es una región que el 90% de su población, el 90% de su población es urbana. Está en Tacna y los distritos colindantes. Alto La Alianza, Gregorio Albarracín, Ciudad Nueva y Pocoyay. Todo es un conglomerado que ocupa el 90% de la población. El 10% solo está en el resto del departamento. En las otras provincias, de las otras 3 provincias, Tacna, Tarata y Candarave, se distribuyen el 10% de la población. Las provincias de Tacna tienen crecimiento negativo porque hay una fuerte inmigración hacia la ciudad. Entonces, esa es la característica de Tacna. Pero lamentablemente, básicamente, como lo acabo de describir, se ha dedicado básicamente al tema de servicios y comercio. Y eso tiene sus consecuencias. Esta es la población económica activa de Tacna. Actividades extractivas, 15.7. Aquí está la pesca, la agricultura, está materiales de construcción y minería. La industria, un 6.9. La construcción, 7.0. Comercio, 21.9%. Y servicios, 48.5%. O sea, si sumamos comercio y servicios, que en gran parte son atendidos, son puestos para Chile o para los chilenos, tenemos allí un 70% de la población económicamente activa dedicada a esos servicios. Esa es la ocupación por actividad económica. Y si vemos la población por ocupación, también tenemos que operarios, artesanos, operarios, obreros, jornaleros y conductores son 25%, vendedores 19%, trabajadores de los servicios y del hogar 17.2%,
Agricultores, ganaderos, pescadores, mineros y canteros, solo 14.7%. Profesionales, técnicos, gerentes, administradores y funcionarios 13.9%, y empleados de oficina 9.2%. Ese es el mapa de la población de Tacna. ¿Cómo se genera entonces esta interdependencia fronteriza? Hay una fuertísima relación entre Tacna y Arica. Fuertísima, impresionante relación. Miren ustedes, este es el balance de los últimos años. El total de ingresos de turistas por año a Tacna. ¿Ya? En el año 2002 teníamos 1.111.723 turistas que ingresaban por la frontera sur hacia Tacna. Hoy estamos arriba de los 3.500.000. Mejor dicho, estábamos el año 2019 en 3.500.000. Es decir, 10.000 por día, contando los 365 días del año. Sí, completo, ¿no? Prácticamente 10.000 personas diarias que transitan la frontera y obviamente para utilizar servicios que he mencionado, toda la actividad económica de Tacna se mueve en función de ese gran movimiento turístico que ha ido creciendo año a año entre Tacna y Arica. La visita creciente de visitantes, especialmente de Norte de Chile, ha ido generando una economía dependiente de su presencia. Ese era un tema que se advertía anteriormente, que se decía que había que resolverlo, y sin embargo, quienes han tenido en sus manos la dirección del desarrollo de Tacna no se han dado cuenta de esto, no le han prestado atención y simplemente han seguido apostando por una economía comercial, no han desarrollado industria ni actividades sostenibles que pueden afrontar las crisis como la que en este momento vivimos en el Perú y en el mundo por el tema de la pandemia. Son alrededor de 3,5 millones de turistas por año, lo que representa 10.000 turistas diarios. Los hoteles, hostales, alojamientos, taxis y de tipo de comercio han desarrollado una actividad dependiente del ingreso de turistas de Chile. Tacna, la pandemia y el cierre de frontera. Obviamente, la frontera ha sido cerrada el año pasado, el año 2020, entre abril y mayo, se cierra la frontera. Imagínense ustedes qué pasa con la economía de Tacna. No solamente por el cierre de la frontera y la encerrona que se tuvo acá con el producto de la pandemia, ¿no es cierto? Donde todos tuvimos que estar en nuestros hogares recluidos y la actividad económica fue congelada, sino además porque no llegaban los agentes económicos a la ciudad. Y hoy en día no llegan. O sea, estamos hablando de una ciudad, de una región que no está recibiendo ya durante todo el tema de la pandemia, van más de 7 millones, 6 millones de turistas que no han entrado a Tacna, que eran los que movían la economía de Tacna. Y entonces se produce una situación sumamente grave y hay una crisis hotelera, una crisis de servicios, restaurantes cerrados, locales cerrados, imprentas cerradas, servicios médicos quebrados, en fin, todo un problema de una ciudad que sufre dos efectos. Uno, el efecto de la pandemia natural que ha sufrido todo el Perú, ¿no es cierto? Pero otro, que su motorcito de la economía, que era este enorme flujo turístico, ya desapareció, se plantó, no camina. Los servicios de transporte interprovinciales han quebrado. Sus superiores han tenido que girar a buscar nuevas actividades. La oferta de alojamiento sobrepasa largamente a la demanda. Los servicios médicos afectados por las medidas sanitarias internas para afrontar la pandemia han sumado a su mal la falta de sus principales clientes provenientes de Chile. En general, toda la actividad comercial y de servicios ha sido en Tacna, ha sido gravemente afectada, sin encontrar en el corto plazo una alternativa económica de desarrollo. Tacna está sufriendo las consecuencias de crecer en base a la dependencia comercial y no actividades productivas. Pero ¿qué pasa al otro lado? Fíjense ustedes, en Arica, los servicios directamente relacionados con servicios ligados a la actividad transfronteriza han quebrado. Las empresas de transporte quebradas. Pero el excedente económico, ese dinero que los chilenos tenían para ir a gastarlo a Tacna, que se traslada a Tacna, ha quedado encapsulado en Chile y ha permitido reactivar la economía local. Arica se ha reactivado con la plata que tenía que ir al Perú. El comercio se ha fortalecido al trasladar los recursos que iban destinados a Tacna a comercio local. Ya no van más a Tacna porque está cerrada la frontera, ¿no es cierto? Y entonces han visto
han tenido que gastar en el propio Arica, y ese excedente económico de los 7 millones o 5 millones de turistas que durante esta etapa de pandemia no han llegado a Tacna, pues ese excedente económico ha reactivado la economía de Chile. Pero Chile ha cerrado sus fronteras. Hemos visto reportajes de la prensa chilena respecto a este tema. Y ellos han tomado claramente conciencia, se han dado cuenta que este cierre de frontera los ha favorecido en la economía local. Y entonces, desde nuestro punto de vista, y acá regreso a los antecedentes, todo este problema de agresión económica, agresión militar, de guerra, de no respetar tratados, esta relación conflictiva, esta difícil vecindad que se vive entre Perú y Chile, ahora pone sobre el tapete nuevamente el tema de la pandemia. Porque las condiciones sanitarias no serán las que determinan la apertura fronteriza de Tacna y Arica. Tacna, ustedes saben, es la región del Perú que ha barrido con las vacunas. Es decir, es la primera que se ha vacunado hasta menores, hasta 18 años para arriba. Se han vacunado, inclusive han vacunado menores. Entonces, donde ya el problema de la pandemia no es latente, no estamos en la emergencia de primer y de segundo nivel, es la zona con de la zona más baja de emergencia. Entonces, aparentemente, deberían crearse las condiciones para poder abrir la frontera y que transite entre Tacna y Arica. Las autoridades de Tacna se han esforzado en venir a Lima infinidad de veces reclamando que se abra la frontera. Pero la frontera no depende de un país, depende de dos países. Y mientras Chile no decida abrir la frontera, pues simplemente la frontera se tiene cerrada. Desde mi punto de vista, no serán las condiciones sanitarias las que van a determinar la apertura o no a la frontera de Tacna y de Arica, sino van a ser factores geopolíticos y esencialmente económicos, y Chile determinará cómo y cuándo se va a abrir esa frontera. En otras palabras, la crisis de la pandemia nos ha llevado a una ciudad que ha tenido interdependencia muy fuerte con Chile, a una situación muy grave, porque no creó sus propios mecanismos de defensa, que son las actividades productivas sostenibles, ¿no es cierto? Y se limitó al gran comercio y al pequeño comercio y a los servicios, actividades terciarias, que eran ocasionalmente utilizadas, pero una vez que el cliente se va, se acabó, muere el productor de ese servicio porque el cliente se fue. Las actividades productivas no. El aceite de oliva, por ejemplo, se sigue produciendo, ¿ya? Y se sigue produciendo y se sigue exportando. La frontera no ha sido cerrada para los productos de exportación, tampoco para el orégano, tampoco el cobre. O sea, esos productos, esa actividad sigue funcionando. Eso no para, son sostenibles. En cambio, un hotel ya no tiene clientes, se cierra. Un restaurante no tiene clientes, se cierra. Una imprenta no tiene clientes, se cierra. Las clínicas no tienen clientes, se cierran. Los médicos no tienen clientes, se van. Entonces, las actividades productivas son las que deberían apostar, siempre debió apostar la región Tacna por estas actividades productivas como una visión de futuro para tener una región que pudiera enfrentar situaciones de esta naturaleza. Podrán decirnos de que esto fue algo impensado. Es cierto, fue impensado, pero han habido diferentes alertas sobre este tema. Han habido situaciones en las cuales apenas habían huelgas en Tacna por el canon minero, por algún tipo de conflicto político social en Tacna, Chile cerraba la frontera. Y al cierre de frontera inmediatamente se sentía en la economía local. O al revés, cuando han habido problemas en Chile con los transportistas, ellos han cerrado la frontera. 3, 4 días, 5 días, una semana. Inmediatamente se sentía el golpe económico en la región Tacna. Entonces no es que sea un tema nuevo, porque en teoría está claro que se iba a colapsar, en la práctica lo han visto y ahora están con la desesperación de ver cómo es que se resuelve este problema de reactivación económica en la frontera sur en nuestro país. ¿Hasta cuándo va a estar cerrada la frontera? La frontera entre Perú y Chile por carretera ha sido cerrada por efecto de la pandemia. Las autoridades locales se han esforzado en desarrollar un intenso trabajo de vacunación en la esperanza que ello cree mejores condiciones para abrir la frontera. De otro lado, Chile, las autoridades orientan la economía local a una reactivación impulsando el consumo interno. Repito, no serán las condiciones sanitarias las que determinen la apertura de la frontera entre Tacna y Arica, sino factores geopolíticos y esencialmente económicos. Chile determinará el cómo y cuándo.
Tacna está sufriendo las consecuencias de crecer en base a la dependencia comercial y no a actividades productivas. Y allí, finalmente, buscando alternativas. La pandemia y los problemas de salud será la justificación para que Chile castigue la economía de Tacna con el cierre de frontera. Las posibilidades de reactivación económica en el corto plazo están en la articulación con Bolivia, cambiando el turismo chileno por el boliviano. No será de la misma dimensión. Eso se puede hacer en el cortísimo plazo. El desarrollo de actividades productivas debe ser asumida a levedad y manera agresiva. Tacna sí tiene posibilidades, sí tiene posibilidades. Agricultura de exportación. Cuando alguien habla de agricultura de exportación en el desierto, pues lo pueden creer loco, y es cierto. Porque puede haber agricultura de exportación, sí la puede haber, sí la puede haber, pero tiene que hacer en ambiente controlado y alta tecnología y fuerte inversión inicial. El día viernes pasado, o sea, hace apenas unos 4 o 5 días atrás, he tenido la posibilidad de estar en una asociación Centro Poblado Agrícola de Tacna, donde hemos expuesto este proyecto de agricultura de exportación en ambiente controlado y alta tecnología. Una zona donde el terreno es pésimo, donde la calidad del agua es muy mala, porque son aguas de relave de las empresas mineras, pero que sin embargo, con una inversión, es cierto, fuerte, podemos avanzar a agricultura de exportación en ambiente controlado y alta tecnología. No lo estamos inventando, no es ningún invento, eso existe. Y cuando ustedes tengan la oportunidad, revisen qué es Almería en España. Almería. Busquen Almería en España y van a ver que es la única zona del planeta que cuando los astronautas están en el espacio pueden identificar, porque es una enorme mancha blanca de más de 100.000 hectáreas de terreno que están techadas con plástico y que se percibe del espacio. Todo eso produce todas las hortalizas que consume Europa y parte de América del Norte. La producción de Almería, una zona de España, en el sur de España, ha superado tremendamente las dificultades que tenían y han sacado adelante esta zona, incluyendo desalinización de agua de mar. Así que eso no es ningún sueño, es simplemente utilizar la tecnología existente en el mundo y las necesidades para hacerlo, para poder sacar adelante. Hay que, evidentemente, eso lleva a un desarrollo de investigación para atender los nuevos retos del desarrollo de acuicultura marítima y continental. Tenemos el mar ganado, 50.000 kilómetros y nada. Provecho, nada, absolutamente nada. Del Estado, nada. Y solamente los privados, a las empresas extranjeras, con grandes barcos irán a cazar los atunes, que se los llevarán a otros continentes, los envasarán en otros sitios y regresarán al Perú enlatados, ¿no es cierto? Y finalmente tenemos una zona de desarrollo metalúrgico, que debería haber un desarrollo metalúrgico. Hoy el cobre sale en bruto, el mineral de cobre sale en bruto y por supuesto sale con oro, plata, zinc y todos los demás minerales sin declarar. Pero se necesita en esa zona, considero finalmente que hay la posibilidad de un desarrollo metalúrgico con la transformación de la materia prima que sale de sus minas. Bueno, eso es lo que yo quería exponerles así a la carrera. Espero que no haya sido tan a la carrera para que me hayan podido entender. Y por supuesto, estimado Rafael, quedo a disposición de ustedes para las preguntas del caso o para el diálogo si fuera necesario. Muchas gracias, arquitecto Jesús Suárez. En realidad no quería detenerlo. Esto ha sido historia y economía a la vena directa. Y nada, entonces, antes de pasar a hacer una especie de resumen, damos a ver las preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta directa, de lo contrario, llamo a 2 o 3 para que hagan sus preguntas. ¿Alguien desea hacer su pregunta? Por favor, levante la mano. O lo diga, o simplemente lo dice. Yo tengo una pregunta, pero más bien es como que si es que puede aclarar nuevamente Leslie, una diapositiva. Por supuesto, Leslie, adelante.
Bueno, el señor Jesús Suárez habló en la diapositiva del fin del conflicto, donde Chile no cumplió el Tratado de Ancón, lo que justo, y cito, pues, ¿no? Dice, después de 10 años de suscrito, siguió en posesión de la provincia de Tacna y Arica. No sé si nuevamente puede esto volver a tratar de profundizar esa parte, o sea, en ese tipo de párrafos, porque también en otro punto también dice que es la soberanía restringida, que dijo que era importante, que eso no lo íbamos a ver en en cualquier texto. No sé si puede volver a recalcarlo, por favor. A ver, Jesús, sí, como quiera que estamos ya, solamente nos queda media hora. ya, Recopilemos un par de preguntas más y los absuelves en conjunto, ¿te parece? perfecto, no hay problema, no hay ¿Ya? problema. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Muy bien, Leslie, anotado que has preguntado, porque estoy llevando también la calificación de las intervenciones. A ver, eh, Flores Colca. Canturín. Canturín presente, Adelante, profesor. Canturín. Adelante. Ah, sí, yo tengo una pregunta con respecto a la soberanía. ¿Alguna pregunta o Eh, algún comentario? Nada, intervenga. sí, un comentario acerca de esa noticia de que cada año, o bueno, cada mes, se vienen barcos chinos o franceses o para robar nuestros recursos, ¿no? Y con respecto, ¿qué hacemos frente a esa violación de la soberanía? Más básicamente. A ver, Guaita López. Jorge Luis, adelante. ¿Está Guaita? Carranza, adelante. Bueno, esta pregunta es quizás, ¿podría aclarar, disculpe, qué era un plebiscito? Es que no sé esa parte. Que podrías ahí ver también los problemas de los famosos referéndums y plebiscitos, ¿no? Ajá, Muy Sí. bien. Y finalmente, y yo quiero decir lo siguiente, mi estimado Jesús, estimados alumnos. En principio, a través de esta extraordinaria exposición que hemos tenido, hemos podido apreciar eh, lo que es la historia y la economía van juntas. No hay sociedad que no tenga una historia y no tenga una economía. Y por eso una conferencia como esta cobra enorme validez cuando precisamente se da en la Facultad de Ingeniería Económica, Estadística y Ciencias Sociales, para que vean ustedes la importancia de que las ciencias por las ciencias no tienen, o sea, necesitan de la mirada sociológica de los pueblos, la cosmovisión, su historia, su sentimiento, para que puedan desarrollarse buenas políticas públicas. De lo contrario, si no incorporamos en nuestras estrategias económicas lo que es la historia, los vectores de sentimientos, de sensaciones, de emociones, las vibraciones que movilizan a los pueblos, no podemos estar haciendo buenas políticas públicas. Y por eso he dicho que esto ha sido historia y economía directo a la vena, realmente de extraordinaria calidad. Y un segundo elemento es que podemos apreciar de que ahí está, es casi un modelo económico, el de una ciudad que básicamente vive de los servicios, es decir, de la tercera categoría en la economía, tengo entendido, ¿ya? Entonces, la fragilidad de las sociedades o de los pueblos
que ponen todos sus expectativas en el funcionamiento de los servicios, digamos, tienen crisis muy frecuentes y es de frágil, o sea, no se puede planificar un desarrollo sostenido con una cuestión de meramente servicios. Y el otro elemento que ha sido claramente expuesto aquí es cuando Jesús nos ha hablado de un enclave minero, un típico enclave que es precisamente lo que es el otro gran problema en el Perú, de que a qué se estaba refiriendo con eso, y ahí nos hacía ver ese tremendo socavón que hay ahí. ¿Eso es Toquepala? Sí, Toquepala. Ese es Toquepala. Ese tremendo socavón, es decir, viene la minera, extrae el cobre o el mineral de allí y se lo lleva, y la sociedad que está allí, el pueblo, la población que está en ese territorio, ignora, no se beneficia, no participa, y por supuesto vive en mundo paralelo. Esa es una situación que no se puede sostener cuando se trata de planificar y se trata de desarrollar un país. Y finalmente, el conocimiento de Jesús sobre estos temas de la frontera sur está puesto en evidencia, y solamente tal vez pedir, digamos, añadir que vivir el 28 de agosto en Tacna es una de las cosas que todo peruano debe hacerlo al menos una sola vez en la vida. Yo tengo la sensación de que todo peruano debiera al menos visitar una vez Machu Picchu. Y lo otro que necesariamente tiene que hacer durante su vida es pasar un 28 de agosto en Tacna, para que realmente aprenda, sienta, viva y se penetre de lo que significa peruanidad. Y eso solo puede deberse a la apuesta infinita que hicieron los tacneños en los 50 años de ocupación chilena que hubo desde 1879 hasta 1929, en que se da ese tratado al que se ha referido Jesús. Entonces, con estas cosas, Jesús, yo te quería hacer una pregunta adicional. Entonces, los jóvenes profesionales del Perú, ¿qué visión debieran tener en un escenario geopolítico de esta naturaleza? Adelante, Jesús Suárez. Gracias, Rafael. Bueno, voy a volver a la lámina para resolver las preguntas de Leslie. De Leslie. Nosotros los jóvenes peleándonos con la tecnología, pero tratando de hacerlo de la mejor forma. Bien, y ya estamos, ¿no? Sí, se está viendo. Ya, ok. Leslie me preguntaba sobre el Tratado de Ancón y el plebiscito. Ya. Ya. Decíamos aquí en esta lámina que la guerra terminó formalmente con el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. A ver, ¿qué pasa? Que los chilenos declaran la guerra el 5 de abril de 1879. Como grandes hitos tenemos pues las más conocidas. Perdemos el control del mar en octubre del 79 con Grau, ¿no es cierto? Cuando el Huáscar es abatido en las aguas frente a Iquique. Perdemos el control del mar. Chile ocupa el territorio peruano, llega a la capital, llega a Lima, ¿no es cierto? Llega, inclusive se extiende hasta la sierra, encuentra la resistencia de Cáceres, pero Chile estaba en el control del país. Y entonces, en búsqueda de una solución al conflicto, es que se firma el Tratado de Ancón del 20 de octubre de 1883. El Tratado de Ancón
da por terminada la guerra, ¿ya? Da por terminada la guerra, y a cambio de terminar la guerra, Chile se queda con la provincia de Tarapacá, esta enorme y querida provincia de Tarapacá, donde nació el mariscal Ramón Castilla, entre otros patriotas, es perdida el 20 de octubre de 1883. Firmamos un tratado de Ancón. No es el momento de calificar a quienes firmaron el tratado y las consecuencias de esto, pero allí entregamos Tarapacá, definitivamente para Chile. Aceptamos que lo hemos perdido Tarapacá. Y en el caso de las provincias de Tacna y Arica, el Tratado de Ancón establece que esas provincias quedarán bajo control de Chile, en manos de Chile, por 10 años. Al cabo de los 10 años, dice el tratado, será un plebiscito en el cual la población de las provincias determinará a qué país va a pertenecer, si a Tacna, perdón, si a Perú o a Chile. Ese fue el tratado. Bueno, pasaron los 10 años y obviamente la población de Tacna y Arica estaba más peruana que nunca. Y entonces Chile no quería hacer el plebiscito, no quería hacer la consulta popular. El plebiscito no es otra cosa que el referéndum, una consulta popular, una consulta a los votantes, una consulta a la población. Es como una elección, así de simple, una elección, donde se hable un padrón de electores, ¿no es cierto? Se ponen las condiciones para ser elector allí y en base a ese padrón se hace la consulta, la votación, y el resultado de la votación es el resultado del plebiscito. Bueno, pasan los 10 años y Chile no acepta hacer el plebiscito y sigue pasando el tiempo y igualmente no se hace el plebiscito, no se hace el plebiscito. Chile intenta durante esos años, no es que esté tranquilo, desarrolla una política de chilenización en la provincia de Tacna y Arica. Empieza a invertir en esas provincias, trata de convencer a los peruanos que mejor es estar con Chile. Pero resulta que encuentra en el pueblo de Tacna, especialmente en el pueblo de Arica, una identificación muy fuerte con el Perú, y entonces simplemente no aceptan esas condiciones. Y veían que el plebiscito, si hacían la votación, iban a perder de antemano. Entonces no acepta y sigue demorando y sigue demorando y sigue demorando el plebiscito, ¿no es cierto? Hay una etapa de la chilenización que dura 50 años, la etapa de chilenización que le llama la chilenización blanda, cuando Chile trata de convencer por las buenas. Y luego viene la chilenización dura, cuando Chile se da cuenta de que no va a convencer a los peruanos, entonces empieza la persecución. En las iglesias se rendieron amor a la patria. Bueno, cierran las iglesias, expulsan a los curas. En los colegios se cantaba el himno nacional y seguía dictándose la historia del Perú por las profesoras peruanas. Pues cierran las escuelas. En las imprentas se hacía la publicidad para el Perú, las noticias del Perú. Cierran, no solamente cierran, sino destruyen las imprentas de Tacna y Arica. Entonces, y hay una persecución. Aparecen los que ustedes verán en un momento, se llaman los cowboys, los cowboys que eran gente, los chilenos, que iban y marcaban las casas con una cruz negra en la noche y al día siguiente mataban a la gente. O sea, marcaban a quienes, los peruanos que veían que iban a inclinarse a favor de Chile, pues lo perseguían. Muchísimas historias hay sobre ese tema, sobre esta chilenización dura. Hay una canción que dice, el intendente de Chile en Tacna era Lira, un apellidado Lira. Entonces en Tacna salió una canción, una poesía que decía, en la Quinta de las Palmeras. Quinta de las Palmeras era un lugar donde vivía el Roto Lira, el chileno Lira. Decía, en la Quinta de las Palmeras el Roto Lira llorando está, rabiando está, a ver que Tacna no chileniza y que nunca chilenizará, ¿no? Entonces, eso marcaba un poco el sentimiento de Tacna que había por el Perú y la identidad de Tacna que había por el Perú.
Pero además había el otro lado, la guerra sucia y el desprecio que los chilenos tenían para los peruanos. Cuando en 1925, con intervención de Estados Unidos, trata de hacerse el plebiscito, viene el general Lassinger a Perú para poder ordenar el plebiscito y poner las condiciones del plebiscito. Viene una comisión plebiscitaria. Y ya en ese momento Chile había perseguido a los peruanos, había traído gente del sur para que votaran las elecciones. La gente del ferrocarril de Arica a La Paz los traían del sur, todos para que votaran a favor de Chile. Y perseguían a cualquiera que quisiera, por lo menos, hacer un símbolo a favor del Perú. Entonces, esta comisión norteamericana, que venía dispuesta a hacer el plebiscito porque fue comisión plebiscitaria, rinde un informe, que es el famoso informe Lassinger, donde dice que las condiciones para un plebiscito imparcial son imposibles por la agresión, los abusos y el atropello que está cometiendo Chile. Y rompe el plebiscito y nunca se hace el plebiscito y obliga a ir a una mesa de negociación que es la que establece el Tratado de 1929. Esa mesa de negociación es la que luego de conversaciones termina con esta solución al problema, dando Arica a Chile y quedándose con Tacna para el Perú. Entonces, creo que respondo un poco al tema de qué cosa es el plebiscito, qué cosa es por qué no se cumplió el Tratado de Ancón, por qué digo que no se cumplió el Tratado de Ancón de 1880, ¿no es cierto? Y antes que termine me quedaría el tema de la soberanía restringida. Bueno, ¿qué pasa con la soberanía restringida? Cuando se firma el tratado, cuando se firma el tratado finalmente de 1929, esta provincia de Tacna queda para el Perú y esta provincia de Arica queda para Chile. Pero el tratado de 1929 dice que el Perú, que ninguno de los dos países podrán disponer libremente de los territorios de Tacna y Arica que quedan en sus manos, debiendo tener el consentimiento del otro país. Entonces, Arica, Chile no puede disponer de Arica, si es que no tiene la autorización del Perú. Cuando Bolivia ha querido buscar salida al mar por Arica, en la época del gobierno de Juan Velasco Alvarado, Chile tenía que consultar al Perú. En realidad, valgan verdades, Chile nunca le va a dar salida soberana a Bolivia, así el Perú le dé permiso. Esa es una realidad histórica que le hemos conversado con la Cancillería boliviana en más de una oportunidad, porque eso de que el Perú es el que traba es simplemente un cuento. Chile no va a ceder jamás un territorio a Bolivia para salir al mar. Eso es una cosa que Bolivia creo que debe tener allá sumamente clara, ¿no? Entonces, por eso digo que esta soberanía es restringida, porque si Tacna quisiera darle, Perú quisiera darle por Tacna la salida a Bolivia, tampoco puede hacerlo. Tampoco puede hacerlo sin el permiso de Chile. Igual que ocurría o viceversa de lo que ocurría con Arica. Entonces, ese es el tema de lo que considero la soberanía restringida, porque no podemos hacer lo que nos da la gana con el territorio de Tacna ni Arica. Bueno, y si quisiéramos finalmente entregarlo a otro país, vamos a poner una utopía, pero cualquier otro país tampoco podríamos hacerlo sin el consentimiento de Chile. Jesús, sí. En ello va la posibilidad de hacer, por ejemplo, un tren que venga de Bolivia hacia Tacna, ¿verdad? No, el tema del tren está también el tratado, es que el tratado de 1929 yo no lo he explicado al detalle por el problema de tiempo, obviamente, pero el tratado de 1929 que establece el límite entre Perú y Chile y resuelve el problema de Tacna de Arica, es un tratado que es impuesto por la fuerza de Chile y finalmente aceptado por el Perú. Alguien dirá a Leguía si tuvo razón o no de firmar el tratado. Y en ese tratado Chile se cuida mucho. Y entonces en el tratado de 1929 le prohíben al Perú hacer un ferrocarril internacional a Bolivia por territorios que eran ocupados anteriormente por Chile. O sea, por toda la zona de Tacna, Perú no puede hacer un ferrocarril internacional hacia Bolivia. Claro, si es que respeta el tratado de 1929. Por eso
es que cuando se habla del tren bioceánico de Bolivia, o de Brasil, Bolivia, Perú, se viene por la parte de Hilo o por la Ajá. parte de Sama, bordeando Al, lo que al, eran territorios que habían sido ocupados durante la época de la ocupación chilena, al norte del río Sama. al norte del río Sama. Río Sama. Bueno, Bueno. valgan O verdades, sea, esa es una evidencia de la autonomía restringida, por ejemplo, así es, eso también es autonomía restringida, ¿no? Bueno, pero también Perú tiene sus derechos, porque así es. mal que mal, nosotros tenemos un ferrocarril que es de Tacna a Arica, que tenemos una servidumbre absoluta entre Tacna y Arica. Ese tren puede llevar todo, incluyendo armamento, que desembarca en el puerto, en nuestro muelle peruano, ese muellecito que nos han entregado, y puede irse al tren de Tacna a Arica, y sin ningún control por parte de Chile podemos transitar por esa línea férrea, sin ningún control. Jesús, rápidamente, tengo dos preguntas más de mis estudiantes. Ahí está, nos pregunta, ¿cabe la posibilidad de que el Perú vuelva a tener las riquezas que llegó a tener antes de la guerra con Chile, con el cual destacamos al guano? Y la otra es, ¿qué grado de impacto tendría la implementación del proyecto ferrocarril Tacna-Arica para Tacna? Ya. Bueno, evidentemente en esos territorios la riqueza ya no está en el salitre. Ahora hay cobre y hay algunos minerales más en la zona. Dime, ¿Calama era peruano? Sí. Calama era peruano. Sí. Y Entonces, Calama le da todo el cobre a Chile. No, Calama estaba en territorio de Bolivia. Ah, en territorio de Bolivia. En territorio de Bolivia, en lo que es Antofagasta, Calama. Lo que habría que compartir con los estudiantes es que en Calama se encuentra casi todo el cobre que explota Chile y que le hace ser el primer productor mundial de cobre, ¿verdad? Así es, así es. En los territorios que Chile ha ganado en la guerra, han encontrado el cobre. Nosotros, afortunadamente, también anecdóticamente, en este puntito de acá, está una minera, que es Minsur, aquí en la frontera con Bolivia, con Chile, ¿ya? Grito 43, si no me equivoco. Y allí es una mina de oro. Pasa la frontera, no hay oro. Ahí sí el oro se quedó en territorio peruano. Hay que decirle a los alumnos de que Minsur es una de las principales minas de oro del Perú, ¿no? Así es, así es. Ya. Para que culmines, mi estimado Jesús. Ya. ¿Y la otra pregunta cuál era? Era de que, ¿cómo así, el grado de impacto que tendría la implementación del proyecto ferrocarril Tacna-Arica para Tacna? Ya, el ferrocarril Tacna-Arica no va a tener un impacto económico. Creo que es importante. Bueno, el ferrocarril existe. O sea, el ferrocarril existe. Lo que se está haciendo es un proyecto en el cual mejoramiento y modernización del ferrocarril, ¿ya? Para que sea un tren de más rapidez y que pueda generar mayor flujo entre Tacna y Arica, ¿no? Bueno, lo importante del ferrocarril en todo caso sería que ese ferrocarril, en el proyecto que se ha elaborado, está unida a la línea férrea a la Sofra Tacna, la zona franca de Tacna, de tal manera que si lográramos la ampliación del puerto que nos ha entregado Chile, ese muelle, nosotros podríamos descargar carga allí y llevarla directamente a la zona franca. No va a tener un mayor impacto económico desde mi punto de vista, pero sí reafirma un tema que no debemos olvidar, es la soberanía y nuestros derechos en territorios de Chile. Ese tren es absolutamente peruano, la servidumbre es absolutamente peruana. El muelle está bajo el dominio y el control del Perú, es una servidumbre al servicio del Perú, como también los canales que traen el agua desde la parte alta hacia Tacna, son con servidumbres de Perú. Nosotros, los canales de las aguas que llegan a Tacna a través del canal Uchusuma, el canal Uchusuma recorre territorio chileno más o menos en una extensión de 21 kilómetros, dentro del territorio chileno. Pero el Perú, de acuerdo al tratado, tiene el derecho de servidumbre ahí. Se supone entonces que lo ha mejorado, lo ha arreglado, puede transitar por ahí para hacer algunas restricciones que se han puesto injustamente, pero tiene servidumbre que hay que hacerla respetar, tanto la servidumbre del ferrocarril como la servidumbre del canal Uchusuma en la parte alta. Muchas gracias, Jesús Suárez. Se ha tomado nota de las participaciones de Paola Mercado y de Ronia Yesta vía el chat, y cada una de las participaciones tiene una bonificación, una calificación,
y así que los alumnos que no han contestado tienen también su penalidad. Invito a Ronnie Ayesta a que a nombre de los estudiantes pueda agradecer al expositor. Adelante, Ronnie. Bueno, sí, ¿Cómo estás? ¿Puedes prender tu cámara? O sea, ¿se te escucha un poco mal? Hola, Ronnie. no, profe, es que ahorita sí estoy en cruce ahorita con otro curso porque tengo Ya, inconvenientes ahorita con... Ujú, ya. Bien, sí. pero nada. Adelante con tu alocución. Bueno, sí, agradecerle al profesor por la exposición que nos hizo realizar sobre la guerra con Chile, ¿no? Que es uno de los temas más controversiales que tenemos, ¿no? En nuestra historia de nuestro país. Nada, agradecerle, hacerle, no, eh, todo el agradecimiento posible por hacernos recordar todo ello y además, ¿no? De hacernos ver qué tan grande es el Perú, ¿no? Y bueno, pues que tenemos futuro, eso sí, ¿no? Sobre mi pregunta, ¿no? Que hice además, ¿no? También de mis compañeros, por aclararnos nuestras dudas y nada, pues por estas 2 horas le agradecemos bastante. Yo a mis compañeros, un cordial saludo y gracias. Buenas tardes. Gracias. Tus palabras de despedida, Jesús. Bueno, gracias a ustedes. Yo te preguntaría, ¿y los jóvenes cómo debieran participar hoy por hoy? Bueno, justamente a eso me refería. Ya, Siempre cuando he tenido oportunidad de estar frente a alumnos de una universidad y especialmente alumnos de nuestra alma mater, la Universidad de Ingeniería, yo les hago una reflexión bien chusca, bien simple. Todo lo que ocurre en el país es por producto de quienes dirigen el país. Esto no lo dirigen fantasmas ni es cosa de magos. El país son hombres y mujeres de carne y hueso. Y esos hombres y mujeres de carne y hueso no nacen en árboles. No hay árboles que produzcan hombres y mujeres de carne y hueso. Son hombres que están en la sociedad y que son formados en la sociedad. Cuando vemos nuestro país con las riquezas, como dice Ronnie, con el gran enorme potencial que tenemos, con la rica historia, aunque sufría muchas veces que tenemos, es necesario reflexionar y tomar conciencia de esto, porque son ustedes, los estudiantes, los hombres que hoy están en la universidad, las mujeres que hoy están en la universidad, los que tienen la obligación de dirigir los destinos del Perú en adelante. No hay árboles que den presidentes ni congresistas, ni diputados, ni senadores, ni presidentes regionales, ni nada de autoridades. Son hombres que se van formando, u otros deformando en el camino. La universidad es un privilegio tener la Universidad de Ingeniería a alumnos como ustedes que tienen que formarse no solamente en el tema profesional, sino además en el tema humano, en el tema social, en el tema integral, para poder responder a los retos del futuro. No nos quejemos de nuestro país o lo que ocurre en nuestro país si nosotros no asumimos el rol que como ciudadanos, como hombres nos corresponde. Hoy tenemos la oportunidad de estar en la universidad y mañana tendrán la oportunidad de estar en algún trabajo, tendrán la oportunidad de estar en la vida social y política del país y tendrán ustedes que tener la responsabilidad de asumir o no los retos. Yo los invito a asumir los retos, conociendo, investigando, estudiando, tomando conciencia y simplemente queriendo lo que todos queremos, nuestro país. Nada más. muchas gracias. Ninguna cosa más que agregar. Gracias a todos. Gracias Jesús Suárez Berenguera, gracias a los estudiantes por su participación y nos vemos en la próxima clase el día lunes a las 4 de la tarde. Muchas gracias. Esta clase ha terminado. Gracias Jesús, siempre tan amable. Abraham Carranza, tomo nota de tu pregunta también. ¿Ya? Gracias. Gracias, profesor. Gracias, señor Jesús. Vamos a finalizar la reunión. Hasta luego, Jesús. Nos vemos. Chao, chao.